Yo pensé Fausto Allende Sí. para hablar, o sea, en general te dije religión y espiritualidad, porque por la relación que yo he tenido contigo, yo sé que tú practicas una religión, pero yo veo que tú la vives de una forma que yo catalogo como espiritual. Y como que quiero tirarlo por esa línea. Decía bien. Muy bien. Bueno, lo primero es que evito la palabra religión porque hay un estigma, o sea, tiene un significado. Incluso leí a alguien estos días que dice que quien domina el, la palabra conceptualiza y te encasilla. Lo primero es que Dios tú no lo puedes encasillar. Dios es el todo y el creador de todo. Primero, partiendo de ahí. Segundo, Él llama a Abraham para marcarle una instrucción. Y Abraham fue tan obediente que se ganó el título de el padre de la fe. Entonces, si Abraham fue el primer hombre que caminó sobre la tierra bajo la instrucción de Dios, y Dios lo eternizó como el padre de la fe, entonces yo soy un hombre de fe, no religioso. Entonces, o sea, porque no le dijo Te Abraham el padre de entendieron. las religiones, no. Es la fe. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empezando por ahí. El Entonces, primer rayazo. sí, la certeza de lo que se espera, la convicción. O sea, yo tengo certeza de que Dios está ahí, la convicción de que Él está ahí aunque yo no lo vea. Entonces, mis hijas, por ejemplo, me preguntan, papá, ¿y cómo es papá Dios? ¿Cómo yo lo puedo ver? Y digo, bueno, es que Él es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes. Respira. Sentiste, ¿verdad? Entonces, ese es para mí, la mayor evidencia de que Él está en medio nuestro y su evidencia, yo lo veo, lo reflejo, si lo pudiera reflejar gráfica, en sentidos, lo reflejo como el aire. Y sin aire no podemos vivir. Tiene sentido. Tiene mucho Pero, sentido. ¿qué pasa cuando una persona vamos a decir que sí, que hay una segmentación entre religión y espiritualidad? O fe, religión y fe. Ajá. ¿Qué pasa cuando una persona lo crían con esa Con una segmentación estructura religiosa. religiosa? Mira, inevitablemente el error del hombre, precisamente en la historia, si lo vemos en la Biblia, es su mentalidad religiosa. Mhm. Aunque yo no estoy en contra de la religión, quiero que entienda, porque es como estar en contra de las universidades. Tú sabes que tú tú sabes que tú vas a mandar a tus hijos, tú aspiras a que tus hijos vayan a la universidad. En la universidad van a aprender muchas cosas, van a ver la mayoría muy buenas, pero va a haber otra cantidad que tú desearías que no influyera sobre la vida de tu hijo, ¿verdad? Lo estoy viendo desde esa perspectiva de hijo. Entonces, yo no puedo ser irresponsable de no aspirar a que mis hijos vayan a la universidad o al colegio, pero te estoy poniendo la universidad como el elemento más alto. Entonces, ¿por qué? Porque en la vida el conocimiento se transmite de generación en generación y es de esta forma. O sea, mira, lo que estamos haciendo ahora aquí, estamos conversando y estamos transmitiendo conocimiento. Entonces, el conocimiento se transmite de boca en boca. Y hay gente que tiene la habilidad o la capacidad de poder redactarlo, escribirlo. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes mucho talento para escribir. Siempre te lo he dicho, tú tienes un don de maestra. Pasa que no es muy joven, no se ve todavía tan así, pero en 10 años más o 20 me vas a dar la razón. Entonces, el conocimiento se transmite de esa manera. Entonces, todo conocimiento, aún religioso, tú tienes que convivir, compartir, interrelacionarte para poder entender las cosas a profundidad. Entonces, la religión es importante para la transmisión del conocimiento, pero vivir bajo un esquema religioso es el reto de todo creyente, porque en la mentalidad religiosa es como la disciplina del gimnasio. Que yo vaya al gimnasio todos los días y le dé una hora de ejercicio no garantiza que yo logre un estado óptimo de mi cuerpo si no tomo en cuenta la alimentación, si no tomo en cuenta la alimentación El y la disciplina descanso. del descanso. O sea, fíjate que es un todo. El gimnasio no, porque yo vaya al gimnasio y esté adentro del gimnasio, ya eso no me hace que voy a tener cuadritos y una buena salud. Entonces, la religión es eso. Entonces, mucha gente cree que yendo al gimnasio, yendo a la iglesia, o siendo religioso, Van a salir cuadritos. le van a salir cuadritos espirituales y que están bien con Dios. Entonces, no. Y en ese engaño, muchos caen, aún
cualquier persona de cualquier nivel, de cualquier autoridad que tú puedas imaginar. Que me voy lejos, que No importa. ¿Tú crees que ocurre que la persona como que lo separan? O sea, que al empezar a practicar o realizar prácticas religiosas se empiezan a separar las prácticas religiosas con las demás dimensiones de su vida. Porque hay personas que dentro de practican o se comulgan, tienen una comunión, pero en otros ámbitos de su vida no toman en cuenta esa congregación religiosa, sino que simplemente lo tienen como un checklist de lo que tienen que hacer en su semana. Mira, dentro del cuerpo de fe, de la religión, o sea, vamos a llamar entonces, todo el creyente, la Biblia lo llama como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de fe me gusta. Sí, el cuerpo es un cuerpo de gente de fe, porque todo en la vida, todo ser vivo tiene un cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Cristo es bien multiforme. Entonces, lo primero que se autodenominan es personas que se autodenominan de tal o cual línea de pensamiento, y eso también lo segregan y lo evidencian bajo esquemas directos de, bueno, así como tú auto te defines, tú trata de autodefinir a la gente que está contigo, entonces lo etiquetan, y hay etiquetas, sí. No sé si te puedo responder con eso. Entonces, realmente eso aunque te instruye a actuar en función de la fe, pero eso a veces te afecta a un individuo que tú lo catalogues inmediatamente o lo segmentes. La segmentación no es buena. La segmentación es buena para marketing solamente, e incluso somos víctimas de la segmentación, no solamente en marketing, sino que yo personalmente intento no catalogarme de ninguna corriente, ni muy para acá, ni muy para allá. La corriente divide. Divide. Porque la gente se hace fanática de su corriente. Y, o sea, estoy generalizando, ¿eh? No es que todos somos así. Entonces, eso nos separa. Y la principal, si creemos en Dios, tenemos que saber que hay una figura que engloba el mal. Y el mal lo que siempre busca real y efectivamente es dividir. Pero hay un detalle muy humano aquí. Y es que nosotros necesitamos psicológicamente necesitamos realizar categorización para poder, percibir un orden en el entorno. Entonces, ¿no sería como un choque que lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos pide para sentirnos tranquilos es prácticamente lo contrario, exactamente lo mismo que nos está alejando de poder vivir una espiritualidad? Mira, lo primero que quiero destacarte algo. No toda persona espiritual es creyente de Dios. Ajá. Okay. O sea, del Dios que creemos que es Jehová, Elohim, como tú lo conoces. El Dios que seguimos es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el Dios de que culturalmente hemos heredado. Y te voy a decir algo, o sea, culturalmente y es real que es nuestro Dios, porque fíjate que ese Dios es el que impacta a la humanidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, Roma. Roma tenía un calendario y un formato. Y cuando fue impactado por los creyentes en Jesús, su historia fue marcada en un antes y un después. Ninguna religión, ninguna figura espiritual del mundo ha tenido el impacto de cambiar la historia del mundo como evidencia de Jesucristo. Entonces, el que es espiritual no necesariamente es seguidor de Jesucristo. Y es algo que tenemos que tener claro en esta conversación. Entonces, cultivar lo espiritual tiene beneficios. Yo sé que hay gente que practica yoga, que practica la concentración, Defíneme meditación. Espiritualidad, que estoy entonces como confundido. Espiritualidad es entender que hay un yo, además del físico. Hay un yo que no es evidente, que no es palpable. Okay. Entonces, eso es el principio de la espiritualidad, es que tú eres un ser. Entonces hay un tema. Según mi fe me especifica, somos alma, cuerpo y espíritu. O sea, somos un tres tripartito. Entonces, ese ser tripartito
se dividen, como dice la palabra, en tres: alma, cuerpo y espíritu. Entonces el cuerpo es lo que vemos, lo que ahora mismo tú estás viendo de mí, lo que yo viendo de ti, y todo este entorno físico. Entonces en este plano hay otro plano que es el espiritual. Entonces ese plano espiritual, el individuo, cuando logra entender que hay un plano espiritual y logra alimentar y buscar tener cuadritos espirituales, es una mejor persona en el mundo físico. Ok, sí. Entonces ahí te lo llevé como bien digerible. Entonces el alma es el registro es como el disco duro de tu vida. Ahí llega todo. Tú ves cuando tienes una experiencia muy marcada, tú dices, wow, me impactó el alma, me llegó al alma. O sea, hubo un registro. O sea, ahí, de quienes saben de computadores, de disco duro de antes, tú recuerdas, ay, que estoy desfragmentando el disco duro. Desfragmentar el disco duro es tú lo logras teniendo una buena vida espiritual. ¿Por qué? Porque tú ordenas el disco hay que ordenarlo. Estoy hablando en lenguaje informático. Entonces, el alma es ese registro y tenemos que cuidar el alma, porque realmente el alma se fragmenta. Por eso hay personas que no logran superar un dolor, porque está registrado en su alma y tiene una fragmentación, logra un impacto en su alma. Y todo lo que no logramos superar muchas veces es porque hay que ir a ese lugar, en ese depósito almático, para que tú puedas tener libertad. Y la única herramienta existente en el mundo espiritual, o sea, estoy estableciendo una verdad desde mi perspectiva de fe, claro, es Jesucristo. Lo único que tiene las llaves para yo poder entrar, reparar ese disco duro y volver y ordenarte, es Jesucristo. Entonces, te decía que esto no es un anuncio. tú siembras lo que cosechas. Entonces, si piensas en todo lo que haces, tu ejecución viene solamente de la mente, somos tendentes al error. Si vemos la vida de una perspectiva espiritual que incide sobre la física, nosotros vamos a tener mayor dominio y control de nuestras vidas. Entonces, por eso la gente practica una vida espiritual. Por eso la gente busca de la fe, de la religión, para tener autocontrol. No sé si entendiste esta parte. Yo entiendo. Lo que pasa es que cuando todo habla me llegan más preguntas. Yo no quiero que suene como una entrevista, pero... No, es que es muy difícil. No, es súper sencillo. Ok, pues Visualizarlo como difícil cuando uno lo comunica, como que hace que sea más pesado. Incluso hace que uno se ponga a hacer énfasis innecesariamente. Okay. Simplemente dejarlo ir y el que lo va a entender lo entiende. Pues bien. Pues bien. La gente que deja la religión, Fausto, que le dije, no, yo sigo siendo una persona espiritual, pero yo voy a dejar la práctica religiosa. Claro, yo creo que a la persona no le tienen afán a la religión, la gente le tiene mala fe a las personas y algunas personas dentro que hacen ruido y que les molesta. Incluso, yo he llegado a pensar que no es que haya, sí hay personas que te alteran dentro y fuera de cualquier comunidad. Yo he llegado a pensar que a veces el nivel de madurez que uno tiene para relacionarse con personas constantemente y con ideales distintos que intentan compaginar dentro de un espacio, no todo el mundo tiene la madurez para lidiar con eso espiritualmente, aunque estén congregados en una comunidad con un objetivo aparentemente común. Uh-huh. ¿Sabes que el otro día yo salía al malecón a caminar? Yo tenía un pique arriba, pero no solo. Y yo salí a ver el mar, no podía hacer ejercicio, no podía irme al gimnasio porque tenía clase, y salí a ver el mar, a dejarle mi pique al mar. Y me encontré con un señor que ya es mayor, con una hermosa barba, óyate ahí, estate quieto, con una hermosa barba, más larguita, que por los muñequitos tú llegabas, que por lo menos practicante de una vaina esa que flotan era. Sí, un hijo de Goku. Efectivamente sí practicaba algo como estoicismo. Él estaba leyendo un librito y tú ves como cuando tú te acercas a alguien que tú sientes que tienes que conversar con esa persona. Yo miré mi mar, fui a ver el cruce de las corrientes, me puse a reflexionar cómo el hecho de que el cruce de las corrientes dentro del mar sea un caos y desde fuera yo lo vea tan pacífico. Me hizo darme cuenta también que dentro de mi ira, yo porque estaba dentro de mi ira lo veía negativamente, pero si yo me atrevía a dar un paso hacia atrás y a ver todo mi entorno,
esa ira iba a ser solamente una corriente dentro de todas las demás y esa era mi armonía en ese momento. Yo terminé mi conclusión. Yo dije, bien, ya boté mi pique, ya reflexioné, gracias Mar, y fui a hablar con él. Y que no es que él practique una religión, pero es una persona que se le siente una paz al conversar. Y yo me puse a reflexionar, nosotros duramos 1 hora y media hablando, pero cosas, se fue lejos y todo muy tranquilo, con una apertura y no sé si es percepción mía, muchas veces uno mira únicamente desde su percepción, pero me miraba sin juzgar y se sentía en su mirada que me miraba en paz, yo lo miraba tranquilo. Y yo me pongo a pensar qué capacidad podemos tener todos, no necesariamente de apartarnos de una práctica religiosa, porque yo entiendo que es necesario que una gran cantidad de personas estén acumuladas en un espacio para que le hagan el favor de guiarlo, porque uno por su cuenta como que no se maneja muy bien. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de llevar espiritualmente nuestra vida? ¿Qué tan difícil es? Fíjate lo interesante. Lo primero que valoras de ese encuentro es que él tenía sabiduría y hay una transmisión de conocimiento. Entonces ves que es un principio que lo vamos a encontrar en todas partes. Esa es mi paja mental. Entonces sí. Entonces, lo que veo aquí es que su conocimiento es finito. En un momento determinado, después que tú convivas con esa persona varias veces, te vas a dar cuenta de que él tiene un conocimiento limitado. Exacto. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos de congregarnos, que más o menos lo que estoy tratando de entenderte, y de pertenecer a una congregación es que nosotros nos podemos encontrar con personas con otro tipo de conocimiento y nosotros vamos a seguir sumando conocimientos y vivencias a nuestras vidas para poder aplicarla en nuestro diario vivir. Entonces, y eso le da orden. Entonces, Dios es un Dios de orden, algo interesante. En el mar, el mismo, o sea, no hay forma humana de nosotros poder describir cómo Él ordena el mar y la tierra. Y cómo tú sabes que hay agua suficiente para tragarse la tierra, sin embargo el agua se detiene ahí. Entonces, incluso el Señor se lo dice a Job, en el libro de Job, el Señor se lo dice. Y es porque tú dices, ¿dónde tú estabas cuando yo declaré y diseñé el mar y la tierra? Y cuando yo le dije a las aguas que se detengan en la costa y cómo no, el agua no se traga la tierra. Entonces, es algo interesante. Yo no había pensado en eso. Es muy interesante. Entonces, yo lo que te digo es que como conglomerado, como cuerpo, es bueno entender algo, y es que somos tendentes al error y fallamos. Entonces, que hayan hospitales y médicos no quiere decir que no hayan personas enfermas. Que hayan escuelas y profesores no quiere decir que no hayan personas iletradas. O sea, que hayan iglesias o que hayan religiones no quiere decir que no hayan personas malas o que la misma institución como tal no falle. Entonces, rompiendo ese estigma, ¿verdad? Partiendo de ahí, nosotros tenemos que identificar que nosotros tenemos una necesidad espiritual. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Nosotros tenemos que identificar que nosotros tenemos un Padre que quiere comunicarse contigo y tener una convivencia contigo durante toda tu vida. Quiere que tú seas, y tú no eres un accidente en esta vida, tú eres una persona, todos tenemos y cargamos un propósito, y Él aspira, y todos de una manera u otra. Otra cosa interesante que quiero destacarte es que estamos creados para vivir en convivencia, en comunidad. La primera pequeñita comunidad de tu casa, de tu familia. Bueno, no todos quizás tenemos la dicha de haber vivido con papá o con mamá, pero con quien nos tocó vivir, fíjate que esa fue tu primera comunidad. Si aquí te crió tu abuela, bueno, esa fue tu primera fundamento y tu vida comunitaria, familiar. Entonces, ese es el reflejo, el primer reflejo comunitario de vivir en sociedad. Por ejemplo, estamos aquí, nos acaban de traer el café. Qué interesante la vida comunitaria, porque mientras tú y yo estamos conversando, hubo alguien que coló el café. Entonces, hay alguien que está detrás de cámaras que nos está preparando el ambiente, operando las cámaras, los micrófonos. Entonces,
inevitable que nosotros tengamos que vivir en convivencia. Y eso es lo que Dios se goza de que nosotros vivamos en convivencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando comenzamos a ver lo negativo y comenzamos a tachar, es decir, la fe, la religión, o tú te sientes señalada, lo que realmente comenzamos a ver exclusión. O quería recordarte algo y que creo que ves algo con respecto a las figuras espirituales, religiosas, ¿verdad? Yo no sé si tú has tenido la experiencia de entrenar en gimnasio con un entrenador y entrenar sola. Quizás al nivel que quizás ya tú entrenas sola y te sientes satisfecha, pero tú sabes la importancia de alguien que nunca haya tenido una experiencia de ir al gimnasio. ¿Tú le recomendarías que entrenara sin entrenador? No. Ok, entonces esa es la función de las personas dentro de la iglesia, que deben haber personas que te orienten. Va a llegar un momento, como tú, que yo sé que lo haces, que puedes entrenar sola. Pero aún así necesita ciertas orientaciones. Hay algo. Y es que, o sea, no es que yo me tilde de muy consciente, pero hay momentos o días muy específicos en el que yo me doy cuenta que yo estoy buscando sacarme de mi zona. Y que por alguna razón yo sé que yo misma no soy capaz de sacarme de mi zona como otra persona podría hacerlo. Incluso yo sabiendo entrenarme, hay días o hay rangos de tiempo durante el año en que yo busco a una persona que me guíe para que me saque de lo que yo sé manejar. De una zona de confort. Para que me saque de ahí porque yo busco desarrollar algo más. Yo veo el ejercicio como la parte más palpable de mi desarrollo mental. Ese es el ejercicio para mí, por eso yo no lo dejo. Por eso lo observo cada vez que estoy practicando. Cada vez que no quiero hacerlo, observo qué pasa en mi mente cuando no quiero hacer ejercicio, qué pasa en mi mente cuando ya lo asume como que es algo que me cepillo los dientes, hago ejercicio. ¿Qué pasa? Y es bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo con que haya alguien que te guíe, pero es bueno llegar a un punto en el que tú te des cuenta de que tú necesitas a alguien que te guíe y que hay momentos en el que te toca a ti, y que hay momentos en el que te toca a ti tú demostrarte que tú prestaste atención cuando te estaban guiando. Pero no es que siempre, no sé si Dios quiera estar ahí cada vez que quiere. Él sabrá si quiere estar cada rato, pero no es que siempre tú quieras disponer de alguien para que te guíe. Porque yo soy muy, tú tienes algo en ti que a ti te dieron, que a ti Dios te dio, y que tú lo estás rechazando cuando tú dices que tú no confías en esa parte de ti que te puede, impulsar. Por lo menos a dar un paso solo. Mira, yo entiendo que hay algo que todos tenemos dentro y es la rebeldía. Adán y Eva, el resultado de su error fue la rebeldía. Entonces, el pecado original realmente es que nosotros somos rebeldes. O sea, eso es lo que tenemos, eso es bueno que lo podamos entender. Harold. Y todos, de una manera u otra, cuando tenemos una persona que nos busca y nos trata de sacar de esa zona de confort que tú citaste, o que tiene un conocimiento y ve, identifica algo en ti y quiere enseñarnos, muchas veces nosotros tenemos resistencia, o mostramos resistencia para que no. El mejor ejemplo de esto es lo siguiente, y tú que nos estás escuchando, quiero que lo evalúes. Yo tengo 4 hijas, diferentes edades, y en todas pude ver que no todas siempre en esa etapa entre los 3 y 8 años de edad. Es más, todavía hasta las grandes, hay una que tiene 12, 13 años. Ellas en la mañana, cuando se levantan, no quieren ir al colegio. O sea, su primera intención es no ir. Y mira que son estudiantes destacadas. El Señor me ha premiado con esto. Pero no quieren ir al colegio. Entonces, eso es rebeldía. O sea, sí. Pero es importante que vayan. Entonces, porque ella me diga a mí que no, yo debo aceptar que no vaya. No. Entonces, ¿hasta qué punto tiene uno libertad con la falta de conciencia? Exacto. Entonces, pero después, en la madurez, en el tiempo, lo que hicieron mi papá conmigo
yo lo valoro y yo digo, qué bueno que mi papá y mi mamá no me permitieron hacer lo que me dio la gana y yo pude completar mis estudios porque era algo bueno para mí. Entonces, ¿qué etapas en tu vida tú estás en qué etapas en tu vida tú estás en kindergarten? ¿En qué etapas en tu vida tú estás en primaria o en secundaria? ¿En qué etapas de tu vida tú estás en un nivel universitario? ¿Y en qué etapas de tu vida tú estás en magíster, en maestro, verdad? Entonces, esas áreas tú tienes que tratar de autoevaluarte y decir, oye, verdaderamente, yo lo que soy un rebelde. Yo necesito de un mentor que me guíe en tal área y reconocer. Y créeme que el lenguaje que te van a usar en cada una de esas estaciones va a ser distinto. Que te hablen de una manera no quiere decir que esté mal, sino que es lo que tú necesitas escuchar para poder entrar al siguiente nivel. Entonces tenemos que nosotros mismos entender que sujetarnos a una autoridad y a una disciplina al final va a hacer que seamos mejores seres humanos. Y es lo que yo quisiera que quede plasmado en esta conversación. La autoridad es necesaria en todas partes. Y donde quiera que vas, fíjate, tú vas al colmado y tú dices, este colmado tiene que tener un dueño. Quizás el dueño no está, pero tiene dos ayudantes ahí que son dos haraganes que no te están atendiendo correctamente. Gracias. Tú identificas que quieres hablar con el dueño del colmado. Tú Sí. vas a cualquier institución de servicio, a una empresa, a un negocio, a cualquier lugar. Siempre fíjate que hay algo interesante. Hay una cabeza. Una jerarquía. Hay una jerarquía. Entonces, el mundo está organizado por jerarquía y por personas de autoridad. Y es lo que le da el orden. En la esquina de aquí hay un semáforo. La mayor autoridad de esa esquina es el semáforo. Si yo no me sujeto al semáforo, entonces yo puedo afectar mi vida y la de otra persona cruzándome en rojo. Entonces, yo sé que por dentro hay un diablito que me hace ando rápido y déjame cruzar el semáforo en rojo. Y es verdad, y a veces se siente cool. O sea, no te lo voy a negar, crucé el semáforo en rojo. Caramba, crucé. Pero estoy infligiendo la ley, o sea, estoy afectando la ley. Que yo me sienta el hombre o la capacidad o la habilidad o el poder o el deseo o el anhelo de hacerlo y sentirme por encima de todas las cosas. Usted no está por encima de todas las cosas. Y si hipotéticamente en ese cruce de ese semáforo en rojo yo tengo un accidente, hay una entidad, una institución, una entidad a la cual nos va a llevar, si quedamos vivos, ¿verdad? Y es la justicia. Y en la justicia nos van a evaluar tanto a la otra persona como a mí y van a buscar quién tuvo. En base a las reglas establecidas. En base a las reglas establecidas. Hay un orden. Entonces, óigame, por más que usted diga, cree y entienda que usted es el papaupa, ¿verdad? Mi mamá decía, tú no eres el papaupa de la matica, decía mi mamá. Usted vive en un mundo de orden. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que saber que hay personas en lugares estratégicos estableciendo el orden entre los seres humanos y la convivencia humana. Desde la economía conozco a alguien que juzga mucho el orden establecido, porque a veces decimos que muchas de las reglas que hoy nos rigen o que nosotros dejamos que nos rijan, no fuimos nosotros que la pusimos. Y por cierto, en algún momento uno puede llegar a sentir que están afectando nuestra libertad. En otro aspecto, veo como el hecho de tú querer ir por encima del orden provoca otro desorden. Exacto. Entonces, las reglas establecidas, es bien interesante. ¿Quién establece las reglas? En la Biblia tenemos, en los primeros 5 libros de la Biblia, vemos cómo Dios dirige un pueblo. Primero te hablé de Abraham ahorita, pero también no solamente marcó un inicio con Abraham, él marcó un inicio con una nación que es Israel. Y cómo ellos salen de Egipto y él le promete un lugar especial donde ellos van a desarrollar, donde ellos van a convivir, que es la tierra prometida. Y bueno, eso muchos conocemos la historia. Ese líder de esa gran incursión fue Moisés. Y cuando a Moisés en el proceso, en el preámbulo de ellos conquistar la tierra prometida, Dios le revela no solamente los 10 mandamientos, sino también
todo un diseño de cómo ellos iban a vivir y cómo se iban a correlacionar entre todos y con el Señor. Entonces, fíjate, primero le habla a un hombre y después le habla a una nación, o sea, a un conglomerado. Y yo escuchaba a alguien que decía que todas las reglas morales que nos rigen, si analizamos y analizamos, nos damos cuenta de que están influenciadas, la moderna está influenciada de esas directrices de Dios al pueblo de Israel. Porque recuerda que Israel, que pertenecía después más adelante, fue conquistada por Roma. Israel impactó Roma con el cristianismo. Y muchas de esas normas morales que nacieron en ese Génesis con Moisés se heredaron en la civilización romana. Y la sociedad moderna que hoy vemos, en el espacio que ocupó la civilización romana, que es Europa, ¿verdad? Y todos esos países europeos, que es Occidente, todas esas reglas que venían del pueblo de Israel, que Dios le dio a Moisés, muchas de esas normas morales fueron heredadas por la civilización romana. Hubo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero normas morales vinieron de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esas normas morales son las que nos han dado un orden. Y hoy vivimos en un mundo ordenado, de un mundo medianamente ordenado. Hay mucho caos, hay muchas injusticias, ¿verdad? Pero el cierto nivel de orden que nos permitió estar aquí nace, o el génesis, yo interpreto, eso puede chocar con tu contexto de la historia, pero vienen de ahí. Entonces, si al final entendemos que somos hijos de un creador y el creador de una manera u otra, a través de hombres y mujeres, manifestó y nos dio ciertas reglas y leyes, ¿por qué yo ponerme en rebeldía en función de esas reglas? Si logro entender que vienen del Dios creador, del Dios Padre. Y si Él determinó que fueran así, y te invito a leer la Biblia para que veas, si Él determinó que sean así, es porque es bueno, agradable y perfecto. Ahí puedo llegar tengo que leer, claro está. Es un detalle, ¿sabes que aquí no le dan permiso a tener una opinión con un micrófono? Porque así uno puede tener una opinión. Ahora el problema es que tú no puedes emitir tu opinión si tú no tienes base para sustentarla. De todas formas, lo voy a decir. El contexto histórico en el que sucedió, creo que es bueno que se analiza. Incluso yo tengo proyectado otra grabación que es cuestionando los 10 mandamientos, tomando en cuenta el contexto histórico y el contexto cultural donde se dieron los mandamientos y aplicándolo a la modernidad y a la variación que hay de culturas y la percepción que se tiene de la infracción. O sea, viendo el mandamiento y si en verdad desde donde se hace se ve como una infracción o simplemente se ve como una limitación innecesaria. Según las culturas actuales, según la variedad de culturas actuales y según el cambio de la evolución de la sociedad. O sea, me encantará desbaratar ese tema. Yo no lo juzgo, simplemente me interesa, ya yo no tomo nada personal. Yo ni me lo sufro, ni me lo lloro, simplemente quiero analizarlo. Porque yo sí creo que hay una entidad mayor, sí le llamo Dios, y yo sí creo que hay otro yo. Yo sé que no hay un yo solamente físico, sí creo que hay, ¿cómo te lo dijiste ahorita? El Tripartito. Tripartito. Sí, él mismo se refleja de 3 formas. A través de Jesús se reflejó físico. A través del Espíritu Santo, bueno, ahí lo dice, Espíritu Santo. Y el Dios Padre es como el génesis de todo y el reflejo. Por ejemplo, Moisés lo vio como una gran luz. Moisés, antes, fíjate que Jesucristo no había hecho presencia todavía. Entonces Moisés se expuso esa luz. Incluso cuando él bajaba, decía, la Biblia redacta de que había un aura que se le veía que estaba en una presencia santa con el Creador. Y una luz, ¿verdad? Podemos describirlo como una gran luz que te purifica. O sea, incluso Dios es tan puro que para poder tener acceso a Él, nosotros tenemos que procurar estar santos, porque habría un choque, tú sabes. Entonces, Dios es un Dios. Un choque que hiere, por cierto. Claro. Bueno, es bastante duele interesante. bastante. Yo puedo citarte algunas cosas, pero me gustaría que fuera en otra conversación porque saldría del contexto. Pero sí, Dios es un Dios de luz
y ahí vemos su reflejo, cómo se manifiesta. Ese manifestó como en la zarza ardiente a Moisés. Sí. Y eso, luz. ¿Pero qué es la zarza ardiente? Una luz, ¿verdad? El fuego es luz más que fuego, todo. luz, ajá. Entonces, ahí están las tres evidencias de Dios, cómo se manifiesta en medio nuestro. Entonces nosotros somos así, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. La parte de estúpidos así que nos salió a nosotros. Porque... recuerda que vivimos, miren, a la gente se le olvida que vivimos en un error. Y la Biblia marca un antes y un después. Suena fabulesco, pero vamos fuera de la fábula, vamos a ver lo práctico. Vivimos en un mundo donde vemos muchas injusticias. Y es porque estamos fuera. El Señor, Dios nos los hizo saber. Estamos fuera del orden completo de Él. O sea, tenemos seguridad de que Él ordena las cosas. Hay un esquema ya por ahí. Él nos ordena, pero hay una parte que nosotros tenemos incidencia e influencia. ¿Tú sabes por qué hay error en el mundo y injusticia en el mundo? Porque tenemos autoridad para sojuzgar el mundo. Nosotros tenemos autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Es como que papá nos dio todas las herramientas y todavía nosotros no hemos aprendido a usarlas. Entonces, las injusticias que vemos en el mundo no es porque Dios sea malo, es porque nosotros no sabemos manejar nuestra autoridad. Sí. Sobre el mundo. Tú diciendo eso me acordé de algo, como una imagen publicitaria, como yo caminando por el malecón. Yo a mí me encanta el mar. Yo vi, allá tienen el malecón lleno de botellitas, de basura. Está sucio. Y cuando yo vi eso, me llegó una imagen publicitaria, para decirlo así, pues me llegó como una publicidad, de una botella plástica con agua de mar. Solamente eso. Y como que sentí, como que se me terminó la idea de el hombre cree que dentro de su creación puede meter el mundo. Como que es eso complacencia, como que cree que dentro de su creación puede meter el mundo, que estuvo antes que el agua de mar estaba antes que la botella. Exacto. Y como que me llegó esa idea y luego vi las botellas haciéndole daño al mar. Las botellas ahí en la costa, ensuciando, afectando a esos seres vivos que pueden encontrarse en esa zona, arruinando el paisaje. Entonces, a fin de cuentas... La creación perfecta de Dios. Cónchale, el ser humano... Entonces, ¿de quién es la culpa de que esta botella esté flotando? Porque nosotros queremos meter el mundo dentro de nuestra autoridad. Y sí, tenemos autoridad para el mundo, pero es que no la sujetamos a las reglas y a las leyes. Por ejemplo, vámonos a ver por qué la botella llega ahí. Perdón, que, ¿verdad? Ese es lo chulo de esta conversación. Es que hubo una serie de reglas que fueron incumplidas por personas para que esa botella llegue ahí. Por eso que es importante que las reglas se cumplan, las leyes, ¿verdad? Me explico, quizás no se recogió a tiempo esa basura pudo llegar volando y llegó al mar. Es tanta que no aplica, ¿verdad? Es porque la principal fuente de contaminación del mar es por los afluentes, riachuelos, ¿verdad? En los barrios no recogen la basura a tiempo, la gente vive desorganizada una encima de otra, los camiones de la basura no llegan necesariamente, el ayuntamiento no tiene impacto en esa zona. Entonces el plástico viene a solucionar muchas cosas en nuestra vida, pero nos afecta de esa manera, de manera negativa, afecta al medio ambiente. Entonces no recogen apropiadamente la basura va rodando, llega a la cañada y de la cañada llega al mar. Sí. Entonces, ¿cuántas reglas, por ejemplo, se supone que hay un ayuntamiento que rige el desarrollo urbano? ¿Quién rigió esa comunidad? Se supone que hay una autoridad que debe velar porque limpiar riachuelos también. Incluso podemos poner filtros, y ese dinero se cobra, más no lo aplican. Hay manera de filtrar la cana. Mira, no me hable de dinero no aplicado, que me da un pique. Entonces, hay tantas personas y autoridades que existen en este país para regir correctamente eso, más no hicieron su trabajo. Entonces, por eso llega la botella al mar. Y me gustó mucho el concepto de que hay agua dentro de la agua botella, de mar dentro de la botella. Y muchas veces nosotros nos quedamos pensando y nos
deslumbramos viendo el agua que está dentro de la botella y no vemos que hay todo un mar. Si levantamos una mirada, vemos que hay todo un mar que existió antes de que existiera la botella. Entonces a veces nos entretenemos solamente con esa pequeña ración de agua dentro de esa botella y entendemos que hemos descubierto y que tenemos la vida. Y, wow. Sí, entonces, ¿ves por qué las reglas son? Pedazo de indígena. Entonces, las reglas y las leyes son importantes. Lo que es verdad, somos evolutivos y hay que evaluar qué puede variar o no, pero las que vienen directamente del Señor, yo entiendo que son... Yo no discutiría con él, son irrefutables. Yo no discutiría papá con él. No, con el Señor yo no me meto. Sí. Que haga su divina voluntad. Sí. Ahí, tú sabes que hay límites. Sí, yo lo cuestiono, no. Yo pongo preguntas, yo me pongo a filosofar, pero al final yo haz lo que tú quieras. Sí, que sea tu voluntad. Y yo trato de que vivir la voluntad de Dios sobre mi vida y es lo que le enseño a mi familia. ¿Sabes? Estaba conectando puntos. A fin de cuentas, para eso te cerebro, para conectar puntos. Ajá. De que hay una palabra en común, tanto en la espiritualidad, como en el vivir la espiritualidad, como en lo que provoca que el orden que se ha estructurado tan sabiamente no esté aparentemente funcionando. Y es la falta del sentido de responsabilidad. Tanto para la espiritualidad, porque una persona que se congrega, si no siente responsabilidad de forma individual de que eso que recibe en la congregación tiene que aplicarlo individualmente para sí y también para el entorno que le corresponde fuera de ahí, como las personas que reciben una posición social en favor de mantener la estructura de orden que beneficia a una gran mayoría, a una buena mayoría, porque el orden no está para beneficiarnos a todos, lo sabemos, no le llega a todo el mundo. Nosotros somos seres limitados. Entonces, cualquier cosa que parta de nosotros como seres humanos va a ser limitado. Es difícil que una estructura que el hombre haya hecho, aunque esté conectada con Dios, claro, tenga el alcance total. No se puede, al igual que el mismo Dios, tú sabes que lo que es. No es que él no pueda, no es que la obra de Dios no tenga un alcance total, sino que llega un punto en el que nosotros tenemos la libertad de alejarnos del alcance. No que no nos toca, sino que no del bizcocho no le sentimos el azúcar, porque dijimos, bueno, yo no quiero el suspiro del bizcocho. Pero aquí todo el mundo tiene un plato, todo el mundo tiene su tenedor, tiene acercamiento, porque desde el punto de vista divino, pues todos tenemos una conexión por ser tripartitos. Todos tenemos una conexión en armonía, esa es mi percepción, con el Supremo. Sí. Entonces, sí, a todos nos llega y el alcance de Dios sí es total. Ahora, cuando pasa al rango humano, se limita. Está limitado. Y empieza entonces el rol de la responsabilidad para que ese alcance pueda seguir duplicando, o sea, se pueda seguir aumentando. Cierto. Mira, no sé si estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Pero, ¿sí o no? Indícame. No sé. Okay. Tú puedes decir cuando tú vas a dejar de hablar con alguien. Te voy a hablar de una palabra interesante, eternidad. Dios nos promete la eternidad a través de una obediencia a Él y de un reconocimiento de su manifestación de su Hijo, que es Jesucristo. Si aceptas a Jesús, tus faltas y tus pecados, ¿qué son faltas y pecados? Irresponsabilidades nuestras serán perdonadas. Entonces, si yo me comprometo con vivir una vida de responsabilidad, te voy a dar un sinónimo de responsabilidad. Responsabilidad proporcionalmente es igual a santidad. Entonces, si yo me comprometo a vivir una vida en santidad, de responsabilidad, entonces yo podré tener acceso a una vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús? Porque fue el único perfecto que caminó bajo el rudimiento de la ley de este mundo, fue 100% responsable de principio a fin, completó lo que nosotros nunca lo habíamos hecho
no tuvo falta alguna, al final lo asesinamos, lo crucificamos en la cruz sin haber cometido ningún tipo de falta, y cuando entonces muere, vaya usted, la muerte vino y se lo llevó. Y cuando él llega a la muerte, me imagino que ahí se llama una... ¿Qué es lo que? Oye, ¿y por qué yo estoy aquí? Pero verdaderamente, porque usted está aquí, porque yo no... Mire, entonces... Imagina la muerte bebiéndose un café. ¿Y Claro. usted, caballero, qué hace por estos La lados? autoridad, sí. Entonces, mire, deme la llave, porque las llaves ya no son suyas, sino dámela y yo la tengo. Entonces, esas llaves son las que nos tenemos acceso, quienes creemos, para poder organizar el alma. O sea, la llave de la muerte dice la palabra que Él nos entregó la llave de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que abrimos con esa llave? Lo que abrimos es orden. Nosotros podemos tener acceso al orden de la vida, de la luz, del espíritu y las puertas que nos llevan precisamente a un final. Y ese final es la eternidad. Entonces, Dios nos invita a eso. Dios nos dice, sé responsable, cumple tu parte. Yo sé que va a ser difícil. Él lo sabe, Él lo reconoce. Por eso nos da herramienta de pedir perdón, de arrepentirnos, el arrepentimiento como tal. En nosotros poder convivir con Él. O sea, ¿de qué manera? Espiritualmente. Recuerda que en principio comenzamos hablando de fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción y la certeza de lo que no se ve. Entonces, Dios lo que quiere de ti es que en medio de todo esto, es tú reconocer de este entorno y de este mundo en el cual nos tocó vivir, es tú reconocer que Él está ahí, es tú reconocer sus promesas, es tú reconocer que tú a través de reconocer que Él se hizo hombre, convivió con nosotros fuimos injustos hasta con Él mismo, pero Él nos perdonó a pesar de nosotros haber cometido todas las injusticias del mundo. Él nos perdonó y Él nos da un acceso para que nosotros podamos tener un espacio en la eternidad. Yo quiero llegar ahí. Mira, tú me dirás, bueno, qué tonto, vive la vida, vive la hora, vívelo como tú quieras. Y yo te digo, a mí me llena más, yo prefiero mejor apostar por la eternidad. Dos cosas. Seré un gran tonto, ¿verdad? Y viví un tiempo en este mundo, 50 años, 70 años, 80 años, no sé cuánto tiempo voy a vivir. No domino eso. Y fui un gran tonto porque no me la gocé. O fui un responsable que traté de ser lo más justo posible, aplicado a la responsabilidad posible. Y de paso, como premio, como galardón, como conquista, vivir en la eternidad. Entonces, a mí me gusta comer. Incluso yo tengo un cierto nivel de sobrepeso. Pero yo aspiraría y yo quisiera tener cuadritos. Entonces, tú que te conozco y has vivido, ¿verdad? Has tenido ese ligero sobrepeso, a veces estado en estado óptimo físico. ¿Cuántas cosas tú tienes que negar para poder llegar a tener cuadritos? O sea, realmente yo admiro a la persona que logra tener un estado físico que realmente se ve que tiene una disciplina. Una disciplina, exacto. Entonces, que tú procures los cuadritos y esa disciplina de poder lograr ese estado físico que tú andas buscando, yo no te puedo calificar de tonta porque tú porque yo te brindo un bizcocho y tú no quieras comer un pastel, ¿verdad? Exacto. Un postrecito. Pero ahorita en la noche que nos comamos un filete y que mañana un plato de pasta. Yo me lo voy a gozar, es verdad. Pero yo sé que tú, Harold, porque hemos compartido, yo he estado en lugares donde tú has negado comer. Y no, espérate, estoy llevando dieta. No me toca eso. Y yo puedo verte, yo te puedo ver mal. Wow, qué pariguaya, ¿verdad? Y esa muchacha, ¿cómo le dicen? Aguafiesta. Aguafiesta. Pero es que tú decidiste. Y los resultados posteriores, va a pasar un tiempo, y los resultados son evidentes. Entonces, yo me evalúo que estoy viviendo como yo quiera, pero evalúo que tú no estás viviendo como tú quieres, tú estás viviendo sujeta a una disciplina. Y fíjate el resultado que tú tienes. Yo aspiro a tener tu resultado. Entonces, eso como que es un reflejo de lo que te estoy hablando en esta conversación.
O sea, tú debes reflejar, tú debes procurar tener una vida espiritual. Tú debes procurar que tú tener conocimiento de Dios, convivir, compartir con el Señor, con el Creador, compartir y leer su palabra, es lo que te invito a leer la Biblia. Te invito a que tengas una autoridad que te instruya. Recuerda, hay diferentes tipos de autoridad. Hay autoridad para kindergarten, hay autoridad para primaria, hay autoridad para la universidad. Búscalo, identifícalo, busca esa persona y trata de que aspiremos todos esos cuadritos espirituales, como también lo aspiramos en el mundo físico. Y yo sé. Y tú no, o sea, tú no das tu condición actual. No la das. Y si sales de ahí, dice, porque eso es lo chulo de esto, me salí, me indiscipliné, volví, estoy en sobrepeso, pero voy de nuevo para allá y no me voy a salir y no voy a negociar dejar de hacer ejercicio, no voy a negociar tener una disciplina de alimentación. El mundo se reirá de mí, se reirá de ti, más en la plenitud como tú te sientes, eso tú sabes que eso tiene tú te sientes bien, o sea, y es solamente tú, y eso es lo interesante también del mundo espiritual, es una relación tú de papá contigo, y solamente tú sabes lo bueno que es seguir de Dios, y tú sabes lo bueno que es tener disciplina deportiva y tener disciplina alimentaria, así como todo lo demás que tenemos que hacer, porque también tenemos que vivir, tenemos que, ¿verdad? Pero quise mucho hacerte esa comparación para que puedas entender la comparación con la vida de los deportes y la alimentación. Porque como alimentamos el cuerpo, también alimentamos el espíritu. Entonces es fácil poder hacer la comparación. Sí. Yo percibo la vida como una extensión de cómo está nuestra relación internamente con nosotros. Yo no veo mucho mi vida como estoy haciendo para una eternidad. Realmente ya a mí como que no lo calculo así. Antes sí hubo un tiempo, un espacio de tiempo en mi vida en el que ese era mi cálculo. Pero lejos de que me afectara el hecho de yo no mirar una eternidad, como que se me quedó impregnado las acciones, los hábitos y la percepción de la vida que, ¿cómo te digo? En cierto aspecto, tal vez si yo tengo que decir que esto yo lo hago por Dios y que simplemente como yo no digo que lo hago por Dios, ya por eso me linché, estoy linchada, pero gran parte de las cosas que yo practico, que creo por convicción, y mi convicción es como yo me siento conmigo al hacer eso. Se puede decir que se puede llevar una vida espiritual sin, como tú dijiste, se puede llevar una vida espiritual sin necesariamente tener el concepto de esto es por Dios. Se puede. Ahora, ¿cómo yo puedo traspasar? Porque a mí me interesa, tú sabes. Yo puedo traspasar mis hábitos espirituales y unir ese concepto de mis hábitos que aparentemente son espirituales, para decir, yo sé, Yo te estoy con entendiendo. una conexión a esto va con Dios. Lo que pasa es que de una manera u otra todos somos egoístas. Sí. Entonces cuando yo practico una vida espiritual independiente, hay cosas que yo no voy a querer negociar. Yes. ¿Qué pasa? Que cuando venimos, Ya le llegué. por ejemplo, la constitución del país, ahí están las leyes que nos rigen. Ahora, ¿tú te imaginas que yo pudiera diseñar mi mundo, mi hábitat y mi todo en base a las reglas de Fausto? Bueno, podría ser cool, podría ser justo, pero tiene que haber un instrumento que sea tanto justo para mí como para ti. No solamente creado desde mi perspectiva. Entonces, un conglomerado de personas, posterior, eso fue en República Dominicana, por ejemplo, en el caso de la Constitución, se redactó en San Cristóbal, y nuestra primera Constitución, un 6 de noviembre de ese año 1844, se comenzó el proceso que nos ordena como país. Y cada país tiene una ordenanza. ¿Qué pasa? Que esa ordenanza es lo que nos permite poder vivir en convivencia.
Y no es mi criterio, no es tu criterio, no es el criterio de Juan, de Pedro o de José que establece el orden. Es el criterio que está redactado y establecido ahí. Y nadie está por encima de ese instrumento. Quiero que sepa que Dios lo respeta. Aprovecho para decir. Por eso es tan importante nosotros ver el que comportamiento. Dios no se mete con eso. Sí, no, Él se mete, sí, porque Él le da autoridad al hombre para que pueda ordenar. Y Él sabe que es importante que una constitución nos ordene. Ahora, lo que se redacta en función de las leyes que se van surgiendo afecta o no nuestra cosmovisión de cómo Dios quiere las cosas. Eso puede afectar. Entonces, eso es otro tema, eso es otra conversación. Pero te digo que en el mundo espiritual están las reglas las reglas que están, ¿verdad? Y de convivencia, que me inciden directamente, y hay cosas dentro de mí que yo no quiero negociar porque yo me siento bien con ellos. Sin embargo, cuando yo me rijo de la palabra de Dios y de la Biblia para vivir, entonces ya yo ahí Siempre aparece una vaina ahí. Sí, entonces ya no es lo que yo veo, mi cosmovisión, es el La instrumento, cosmovisión común. claro, que a todos nos tienen que medir con la misma medida y la vara de justicia, y está ahí. Entonces, ¿ves la diferencia? Sí, ya le llegué. Entonces, por eso que nosotros, te digo que tenemos que hacer y vivir en función de que ¿quién nos rige? Nos rige la palabra de Dios a través de la Biblia. Hay gente que descalifica la Biblia, aprovecho mucho para decir, y que tuvo esto y que fue escrita por hombre. Bueno, porque la fe es así. La fe que nosotros tenemos que creer que verdaderamente fue escrita por hombre, inspirada por Dios. Eso es parte de la trama. ¿Quién la diseñó? Papá. Entonces, óyeme, yo no soy, que esas reglas que están ahí, tenemos que modificarlas, que sé yo cuánto, que sé yo qué. No, Dios dice, no, mi palabra es eterna. Y mi palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. La del hombre pasa, y por eso es que a veces cuando lo evaluamos de la perspectiva del hombre, el hombre tiene necesidades que van cambiando en función de la cultura, de la convivencia humana, de los factores humanos. Eso cambia. Esas variables de nosotros que estamos viviendo hoy en día son cambiantes. En 50 años van a ser quizás totalmente opuestas. Pero dice la palabra que dice la palabra de Dios que su palabra es eterna y que sus principios son los mismos ayer, hoy y siempre. Entonces, las reglas que Él estableció para ordenar el mar, que tú citaste ahorita, más temprano en la conversación, esas reglas, esas leyes que rigen el mar y la tierra, son las mismas siempre. Y serán las mismas eternamente. La velocidad de la luz siempre va a ser la misma. ¿Entiendes? Entonces, es que por eso es que no podemos cambiarlo. No, vamos a reducirle 100,000 kilómetros, 100,000, vamos a reducirle, son 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Vamos a reducirle 100. ¿Tú me estás preguntando a mí? O vamos a aumentarle 100, si son 300,000 kilómetros por segundo, que la velocidad de la luz. Entonces, yo no puedo alterar la velocidad de la luz. ¿Tú me estás diciendo que a mí eso me está dando velocidad hace rato? Claro, eso transmite en el espacio, la luz se mueve en el espacio. Wow. Entonces, yo no puedo, ¿verdad? Que no puedo alterar la velocidad de la luz. No. ¿Quién estableció la ley de la velocidad de la luz? El creador. El papá. Entonces, yo no puedo alterarlo eso. Pensándolo bien. Fuera del cannabis, tiene una creación fuerte porque... Hay gente que tiene tiempo creando y no le llega una vaina así. No. Pero él fue tan bueno que nos dio la capacidad creativa. Y, por ejemplo, mira qué impresionante este micrófono, sí, la cámara, ese faro de luz, la computadora, o sea... Sí, pero como quiera. No todo llegamos. Eso. No, pero de verdad, papá fue tan bueno con nosotros que nos dio tantas herramientas para que nosotros pudiéramos mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y eso viene de él. Y eso es un elemento... Nos dio la creatividad, nos dio la paternidad. Fíjate que yo puedo decirle papá a Dios como un papá a mi papá. Y nos dio la capacidad de reproducción, de convivir, de hacernos uno con otra persona. Sí, los chinos se aprovecharon de eso. Bien.
No, ya. En verdad me parece muy interesante. Me gusta tocar temas como ese, porque yo sí creo que se puede buscar un punto común. Si Dios encontró o tiene para nosotros un punto común que nos mantiene en ciertos aspectos unidos o que en una circunstancia u otra nos une, yo entiendo que siempre se puede buscar una forma en que se compaginen todos los caminos que conocemos y que podamos descartar entre ellos ese que no nos sirve. Digo no nos sirve desde la perspectiva, para cerrar, de lo que me comentó Bernard, yo creo que se llama el caballero, el flotante, el hijo de Goda. ¿Cómo es Yoda? Así. El señor que estaba El en señor el de la mar, playa. sí, el maestro, vamos a hablar del maestro. Sí. Él me dijo que todas las personas aquí vienen para una misma cosa, tienen un mismo objetivo. Ajá. Sí, yo primero como que choqué, yo dije, ¿será servicio? Yo, puede que sí, en cierto aspecto, pero no se lo comenté y siguió hablando y luego dije que todo el mundo viene aquí a lo mismo, a crecer. Y ahí, cuando me dijo eso, yo como que me sentí por ese instante más conectada con el resto de las personas. Incluso se me abrió la empatía con, con algunos familiares que me sacan de quicio, que fuera de del ámbito social o el ámbito familiar, siguen siendo almas en crecimiento. Y como que ahí conecté. Tú sabes que, y wow, eso me emociona ahora, decir lo que voy a decir y te invito a que lo consideres. Yo era una persona atea, yo no creía en Dios en un momento determinado de mi vida. Sí, yo vengo de una formación, de una familia católica, ¿verdad? Mi abuela, una mujer con una fe y una disciplina para las cosas de Dios impresionante. Pero en el caminar, yo siempre he sido como muy práctico, pragmático, ¿verdad? Yo decía, pero que tengo como un año que no voy a la iglesia. Yo no puedo decir que soy cristiano. O sea, no, hay que ser coherente. O sea, hay que entender que hay reglas, hay orden. O sea, yo no puedo decir que, yo soy católico, pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a la misa? ¿Tú sabes? Que se requiere dentro de la práctica del catolicismo. Sí, perdón, y que te ponga eso de ejemplo como autodenominación, ¿verdad? Pero es lo que comúnmente en este país, es lo más común. Entonces, partiendo de ahí, yo dije, no, yo no llevo ningún tipo de vida religiosa, por lo tanto, yo no soy nada. Entonces, ahí comenzó cuando comencé y me aferré a ese pensamiento de que yo no era una persona religiosa y por lo tanto no pertenecía a ninguna religión y por lo tanto no creía mucho en estas cosas, yo fui como apagando, convenciéndome de que no, de que yo no soy, no necesito y yo no necesito del mundo espiritual. El mundo es mundo y yo tengo que levantarme todos los días a trabajar y buscar y perseguir mis sueños y mis metas y tratar de ser bien, de no matar, de no robar. Eso es lo que uno primero ve en sus cosas. Sí. Y se fue apagando una luz. Mira, voy a encender la luz en mi teléfono y lo voy a señalar hacia allá, hacia la cámara que me está tirando de frente. Y de verdad, cuando yo comencé a aferrarme a ese pensamiento, me sucedió esto. Me fui apagando. Yo lo sentí eso. Y ahí yo pude comenzar a discernir de que verdaderamente nosotros también somos espíritus. Entonces, cuando sentí eso, dije, no, espérate, yo me estoy apagando. Y ahí quizás el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de Dios, como que aún yo negándolo, me está ministrando y dice, oye, no te apagues a mí, tú me necesitas. Entonces ahí decidí, no, voy a llevar una vida espiritual. Y yo comencé a practicar una vida espiritual. Y caminé por 3 años una vida espiritual. Y es verdad, somos cuerpo y espíritu. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay elementos del alma que solamente a través de Jesucristo podemos sanar. También cuando yo llegué a ese punto, porque que yo no sé, yo tengo una disciplina, no la reflejo físicamente, pero tengo una disciplina, ahí, y cuando me doy cuenta, entonces ahí tiene que venir un antes y un después, y ahí conocí y vi a Jesucristo, como realmente en ese mundo espiritual hay una gran autoridad que se llama Jesucristo. Oye, mire, vea, usted puede escribirlo eso.
Entonces ahí, cuando yo lo acepté, entonces yo comencé a caminar en otra dimensión. Y yo no doy este Fausto de hoy por nada de lo que yo viví antes de. Y eso fue hace 9 años y de manera decidida y firme he tratado de caminar. Miren, yo me da temor robarme una luz en rojo. Bueno, estamos en República Dominicana de noche, tengo que admitirte. Yo me las llevo por un tema de seguridad y veo, pero me detengo. Miro hacia los lados y voy. Pero yo trato de esa simpleza, de no vertir una basura, de tirar una basura a la calle, de tratar de vivir, de vivir ordenadamente, de no ser molestoso al vecino, de no ponerle música alta, tengo situaciones día a día, hay gente que me hacen enojar y perdonarla. O sea, mi compromiso es con aunque yo te dije ahorita que me gustaría vivir en la eternidad, pero fíjate que tenemos una realidad. Sí. Y esa realidad es que en este mundo nosotros tenemos que reflejar eso, nosotros tenemos que crecer. Y de la única manera que tú puedes crecer es comprometiéndote con el buen vivir, o sea, cómo yo vivir y pasar por este mundo afectando lo menos posible la creación y mi entorno, los seres humanos de mi entorno. Responsabilidad, disciplina, conciencia. Conciencia. Entonces, esas cosas se logran a través de una vida espiritual, cultivar una vida espiritual correcta y certera. Y la mejor vía, la única vía, el único camino para poder llegar al Padre es a través de Jesús. Lo dice su palabra. Tú puedes creerlo o no lo creas. Pero yo te invito de verdad, mira, de que esa es una verdad que es absoluta, pero tú no, si quieres, puedes dejarla o no. Pero yo te digo que es absoluta. Cerré. Dios te bendiga. Amén. Muito obrigada.